jurados, si quieren hacer comentarios también los directores, y luego se reunirán los jurados en forma, en una sala, donde por medio del Meet, del Teams, van a generar el acta final de la tesis. ¿Sí? Bueno, podemos comenzar. Bárbaro. Bien, la tesis está estructurada en 7 capítulos. Un capítulo introductorio con los objetivos e hipótesis y el área de estudio. 5 capítulos que van a responder cada uno a un objetivo específico y un capítulo final con conclusiones y consideraciones finales. Bien, la estructura y la composición de las comunidades de plantas están influenciadas por factores bióticos y abióticos, los cuales modifican y establecen modifican el establecimiento, el crecimiento y desarrollo de las especies vegetales y determinan la estructura y composición forestal. La estructura forestal la podemos definir como la composición de especies, el tamaño y distribución espacial de los árboles y la vegetación asociada. Y se puede definir en en estructuras vertical y horizontal. La vertical es desde el suelo a la canopia de los árboles, por ejemplo, la estructura de un bosque o el sotobosque, y la horizontal hace referencia a el área o la superficie que ocupa una formación forestal. Así, identificar los cambios en la composición específica y en la estructura forestal es importante para conocer cómo los bosques responden a cambios ambientales. Una zona, un ecosistema muy vulnerable a los cambios ambientales son los ecosistemas andinos. Entre ellos, los Andes centrales, que ocupan desde el sur de Perú, oeste de Bolivia y norte de Argentina y Chile, e integran las altas cumbres de los cordones montañosos andinos. En ello encontramos el altiplano, que es una meseta semiárida de altura por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, que presenta un clima seco, frío y ventoso. El altiplano lo podemos dividir se encuentra dividido en Puna y Alto Andina. En esta tesis vamos a concentrar y enfocar en Alto Andina. En Argentina contiene Puna desértica y seca, y por encima de los 4.300 metros sobre el nivel del mar encontramos la provincia fitogeográfica andina, en Jujuy, que presenta un relieve de alta montaña, mesetas, suelos rocosos, por lo general pobres, y un paisaje, que está representado por estepas arbustivas con presencia de pastizales, con parches de bosques y arbustales de Polylepis tarapacana. Bien, esta especie, Polylepis tarapacana, conocida como quenya o queñuada de altura, está presente en los Andes centrales con un gran rango altitudinal que va de los 3.400 metros sobre el nivel del mar en Tarapacá, Chile, hasta poder llegar a los 5.200 metros en Bolivia. En Argentina se distribuye en forma de parches poco densos a partir de los 4.100 metros sobre el nivel del mar. En el mapa se puede ver la distribución de Polylepis en rojo. Bueno, es una especie arbórea que crece a mayor elevación en el territorio argentino. En la imagen se ve un individuo de Polylepis con la flora acompañante característica. Esta especie presenta un tronco corto, retorcido, puede llegar a 5 metros de altura, presenta hojas pequeñas, perennes, trifoliadas, con flores apétalas y frutos pequeños dispersos por el viento. Genera anillos anuales bien distintivos, pudiendo llegar a 600 a 700 años de edad, con los cuales se han realizado numerosos trabajos dendrocronológicos.
Presenta adaptaciones morfológicas y fisiológicas a las condiciones ambientales extremos en donde se encuentra, como por ejemplo, si se ve en la imagen, tiene numerosas capas de corteza, de la corteza, que protegen al cámbium de las heladas, de las bajas temperaturas, además de control estomático para reducir la pérdida de agua, entre otros. A esta especie se la ha utilizado actualmente, tal vez en menor medida, como leña y construcción, ya que es de las pocas plantas leñosas y con hábito arbóreo que hay en la región. En la imagen se ve una casa con el techo con troncos de polilepis. Y además, como comentaba, esta región está afectada por el cambio climático, que genera altas tasas de calentamiento y mayor aridez y estrés hídrico, por lo que estas consecuencias impactan en la especie y se la considera actualmente como casi amenazada. Bien, la distribución entonces y estructura de estos bosques se encuentran influenciados por la heterogeneidad topográfica y las variaciones climáticas y el impacto antrópico, por lo que es interesante saber cuáles son los factores que determinan un óptimo ambiental para el establecimiento y desarrollo de esta especie. Por lo que el objetivo general de la tesis fue evaluar la dinámica de la regeneración, la estructura vertical y horizontal de los bosques polilepis en diferentes gradientes ambientales, identificando un impacto antrópico sobre su estructura. Y la hipótesis planteada es la dinámica de la regeneración, la estructura vertical, renovables y especies asociadas, horizontal, densidad, cobertura de árboles de Tarapacana a un gradiente ambiental y antrópico con la existencia de un óptimo ambiental con ejemplares de mayor porte, o sea, mayor diámetro y altura, baja densidad, alta cobertura, mayor producción de frutos y alta riqueza y abundancia de especies asociadas. Bien, el área de estudio comprendió la región altoandina del norte de Argentina, en el noroeste de la provincia de Jujuy, a elevaciones superiores de a los 4100. En esta región el clima es continental, con escasas precipitaciones muy marcadas, con la estacionalidad, intensa radiación solar, fuertes vientos, donde la temperatura media anual varía de 0 a 4 grados centígrados, con una amplitud térmica muy marcada, y la precipitación media anual es de 190 milímetros, donde la mayor cantidad de precipitaciones ocurren en la época de verano, gracias a las condiciones de los vientos que traen humedades de helio. Y los patrones de zonificación latitudinal están marcados por una disminución de precipitaciones del norte hacia el sur. Y acá vemos una imagen donde estos bosques monoespecíficos de Tarapacana se encuentran acompañados por arbustos como Bacaristola, Parastrefia lucida, plantas en cojín, que son las más verdes fuertes, la Sorela compacta, y estepas graminosas dominadas por Festuca y Cinabra. Bien, el capítulo 2 es sobre la distribución de estos bosques. El objetivo fue analizar la relación entre la distribución y el área del bosque en el altiplano argentino y los factores topográficos, elevación, pendiente y disposición, climáticos, precipitación y temperatura, geográficos y de vegetación, identificando sus rangos y óptimos ambientales. Entonces, se realizó una digitalización de la superficie de las formaciones de Tarapacana con el sistema de información QGIS a partir de imágenes satelitales de alta resolución, como Arial Maps y Google Earth, donde el tamaño del píxel fue de 1 metro para casos de Google Maps, Google Earth 0,1 metro. Y se utiliza una escala de 1 en 2500 que garantizaba una buena resolución. Es la imagen de abajo, del polígono y los parchecitos de bosque.
Para el área de cada polígono de bosque se utilizó, o sea, el área forestal se determinó con estos polígonos marcados en el mapa, que se ve en la imagen más grande, en verde, los polígonos de bosque y el volcán Granada, es el que está ahí. Además se construyó una matriz de confusión para calcular el error de mapeo con 96 puntos control en el campo, que capaz se llega a ver son los puntos en rojo. Bien, se utilizaron 7 factores ambientales, factores topográficos, como la elevación, la pendiente y la exposición. Esto se obtuvo de un DEM. Los climáticos, temperatura media anual y precipitación media anual se obtuvieron del WorldClim, que tiene imágenes desde el periodo de 1970 al 2000 y con una resolución de 1 kilómetro cuadrado por píxel. Los factores geológicos son las zonas de vida, que se tomaron de DERBUI, la cual clasifica zonas de vida según 3 variables, y la vegetación es el NDVI. A su vez se calculó la cobertura forestal con una matriz de hexágonos de 1 kilómetro cuadrado de superficie, dándonos la proporción de bosque por hexágono. Eso sería la cobertura forestal. En la imagen podemos ver los hexágonos más oscuros, son los que tienen una gran cobertura forestal, y los amarillos son los que tienen baja cobertura forestal. Con esto, utilizando la intersección del software QGIS, combinamos para cada polígono y cada hexágono los 7 rasters de los factores, o sea, los rasters de los 7 factores ambientales que utilizamos. Entonces obtuvimos por cada polígono y por cada hexágono el valor de cada variable. Bien, se identificaron 8.519 hectáreas cubiertas de Tarapacana en el altiplano argentino. En el mapa es en verde, los puntos rojos son los puntos control, los 96 puntos control. Se hallaron 2 sectores relictuales al sur, no sé qué lo ven, sí, al sur, lindante con Salta, y un sector cerca de Sierra del Aguilar. Identificamos 2.462 polígonos correspondientes a parches de Tarapacana, donde la media de la superficie fue de 3 hectáreas. Y la mayor frecuencia de parches eran más bien pequeños. También se identificaron 1.296 hexágonos ocupados por bosque con una cobertura forestal de 6,7% de cobertura. En la imagen, bueno, vemos la cobertura forestal, lo más oscuro es mayor cobertura, lo más claro es la menor cobertura, y estos mapitas son con las variables ambientales. Bien, en relación a las variables ambientales, los parches ocupados por Tarapacana ocuparon un amplio gradiente de condiciones ambientales, pero con marcadas condiciones preferibles, digamos. En la mayor área forestal fue encontrada a bajas elevaciones, a intermedia, en altas pendientes, en exposiciones norte, en exposiciones norte y este, con valores intermedios de temperatura y precipitación, con valores de NDVI intermedios, y en cuanto a las zonas de vida, para la región se vinculan 4 zonas de vida, a grandes rasgos serían 2 alpinas y otras 2 subalpinas. Acá vemos que la mayor área forestal está en una de las zonas de vida subalpina, que coincide con la elevación baja. Y en cuanto a la cobertura forestal, que nos marca el óptimo ambiental para la especie, encontramos que la mayor cobertura está a altas elevaciones, altas pendientes, a exposiciones norte y este, al igual que el área, a valores de temperatura bajos e intermedios de precipitación, y un NDVI intermedio y zona de vida, una de las que es alpina.
Bien, la superficie cubierta por los bosques de Tarapacá se desarrollaron en áreas abiertas en forma de parches más bien pequeños, ocupando una amplia variedad de condiciones ambientales. La mayor área forestal que fue encontrada entre los 4.400 y los 4.500 y la mayor cobertura forestal mayor a los 4.600, esta diferencia puede estar dada porque en bajas elevaciones encontramos parches dispersos en una gran superficie de paisaje, generando una alta área forestal, contrario a lo que ocurre en altas elevaciones. Esto es estas parches altas elevaciones. ¿Cómo? Los derechos del PowerPoint. Sí, puntero. Ahí se ve, sí. Bien. Bien, los resultados obtenidos en relación a los óptimos ambientales coinciden con trabajos de Ríos y Saavedra en Chile y de Hodge y Cornell en Bolivia. En relación a los óptimos encontrados en las precipitaciones intermedias y las temperaturas frías, los podemos tomar como resultados preliminares, ya que la toma de datos o la calidad de los datos climáticos no son tan específicos y deberíamos usar metodología, por ejemplo, CHIRPS, que son más actuales, tienen imágenes que llegan a más actuales y utilizan sensores tanto satelitales como locales. Bien. Después, el calentamiento global podría estar reduciendo las áreas y la cobertura forestal y aumentando entonces así el óptimo en elevación de la especie. Es importante tener en cuenta estas preferencias de la especie a la hora de realizar trabajos de conservación, ya que es importante saber cuáles son los lugares preferibles o donde mejor se desarrollarán esta especie. Bien. Capítulo 3, estructura horizontal de los bosques. El objetivo fue relacionar la estructura horizontal de los bosques y arbustales de Tarapacá con factores ambientales, topográficos, climáticos, geográficos, de vegetación y tipo de sustrato, y el impacto antrópico, identificando los óptimos ambientales para la región. Bien, acá se trabajó en las 96 puntos control mencionados anteriormente, donde se instalaron parcelas rectangulares comprendidas con 2 subunidades, las cuales eran de superficie variable con el ajuste a un total mínimo de 20 individuos. 2 subparcelas de árboles y de arbustos. Bien, a cada individuo se les midió el diámetro a la base, el DAP, el diámetro a la altura del pecho, la altura, el diámetro de copa, se le identificó la viabilidad o sanidad, dividiéndola en 3, y se identificaron las formas de vida que tenemos. Arborescente, saftrí o de árboles enanos, arbustos y bucetigre, que es esta forma más bien alargada y fina y que se encuentra siempre perpendicular a la pendiente. Con estos datos se calcularon entonces la densidad arbórea como individuos por hectárea, la cobertura de copa, la altura media dominante, que es el promedio de por parcela los 3 individuos más altos, y se calculó un índice de estructura arbórea teniendo en cuenta el DAP, la altura media dominante, la densidad y la cobertura. Bien, se utilizaron las variables ambientales que en el campo se tomaron la elevación con GPS, la pendiente con clinómetro y la exposición con brújula, convirtiéndola en 2 variables, norte y este. Y los factores climáticos, el NDVI y las zonas de vida fueron
tomados como en el capítulo anterior. En cuanto al impacto antrópico, se tomaron datos de campo donde se registró la erosión, la extracción de ejemplares, el fuego y la presencia de residuos. Y estos datos se estandarizaron para generar un índice de impacto antrópico. Y también se utilizaron datos de teledetección como la huella humana, que son caminos, asentamientos, etc. Y la distancia a los pueblos con el cookies. Y por último, las características del sustrato, donde en cada parcela se reveló el porcentaje de cobertura de cada tipo de sustrato, utilizando una parcela, unas 100 parcelas contiguas de 1 metro cuadrado cada una. Y se caracterizó plantas, suelo desnudo, roca y greda, que son como piedras en la superficie más bien suelta. Bueno, como resultado, encontramos un diámetro promedio que fue de 7,8 centímetros, con máximos de 39 centímetros. El DAP promedio fue de 3 centímetros. La altura promedio fue de 86 centímetros, con máximos de 300 centímetros. Sí. Presentaron una buena vitalidad. En relación a la densidad y cobertura, presentaron una baja ocupación. La altura media dominante promedio fue de 1,30 m aproximadamente, donde la densidad mostró que los individuos estaban más bien agrupados dentro de las parcelas, pero la cobertura indicó baja ocupación en el área, con una gran variabilidad, desde un 1% a un 24%. En los bosques y arbustales con índice de estructura arbórea cercanos a 1, es decir, individuos más bien grandes, pero con baja densidad y cobertura, se encontraron en sustratos como suelo desnudo y vegetación. Y las zonas que predominaba la greda, se encontraron individuos más bien pequeños, pero densos y con alta cobertura. En cuanto a las variaciones ambientales, observamos que los individuos más robustos se encontraban en altas elevaciones y en bajas pendientes. Esto se relaciona también con la temperatura, donde los más altos y con mayor DAB se encontraron en bajas temperaturas. Bien, en cuanto a la frecuencia de las formas de vida que habíamos visto, vemos que las formas de vida arborescente y árboles enanos, que serían más bien monofrutales, se encuentran en altas elevaciones y bajas pendientes. Y las formas de vida más arbustivas se encuentran en bajas elevaciones y pendientes más altas. La temperatura tiene un patrón similar y con respecto a las zonas de vida, vemos que los monofrutales se encuentran en zonas de vida relacionadas a lo alpino, a la elevación, y las arbustales a subalpino. No encontramos diferencias significativas relacionadas al impacto antrópico, ni con la estructura arbórea, ni con la frecuencia de las formas de vida, pero sí con la vitalidad de los individuos, donde en áreas con buena vitalidad se encontró un bajo índice de impacto antrópico. En cuanto a los datos de teledetección, la huella humana mostró un gradiente donde los árboles monofrutales se encontraron en valores bajos de huella humana. Bien. En general, los individuos mostraron una gran variabilidad en el tamaño, pero generalmente son de pequeño diámetro y altura, pero que coincide con otras observaciones de la especie. En Argentina vemos que los bosques de Tarapacá son más bajos en comparación a lo que ocurre en Chile y en Bolivia, pero tienen una buena vitalidad, a comparación de lo que ocurre en Bolivia, donde están afectados por un hongo que por suerte a nuestras poblaciones no llegaron todavía.
y presentan una ocupación reducida, pero en comparación a los bosques de Chile tienen mayor densidad. Bien, presentaron un amplio rango de diversidad estructural, donde los individuos más robustos ocurrieron en elevaciones altas y pendientes suaves con sustrato predominantemente de suelo desnudo y plano. Esto se puede ver en la imagen. Y en pendientes pronunciadas vemos individuos más pequeños, pero más densos. En relación a los individuos más robustos que crecen en temperaturas bajas, también en este sentido los resultados pueden ser, no pueden ser concluyentes, dado que en la escala de los datos climáticos es mucho mayor a lo que ocurre a escala de parcela, por lo que es difícil identificar una relación entre estas variables. Es preferible o se recomienda utilizar data loggers o datos más que relacionen lo local con imágenes satelitales. En cuanto a las formas de vida, la mayor proporción fue la de arbusto y las formas de vida monofrustales fueron frecuentes siempre en zonas de mayor elevación y pendientes bajas, lo que se puede relacionar a una menor intervención humana por estar alejados a los asentamientos. Y vemos que Tarapacá presenta una gran plasticidad fenotípica adaptándose a estas diferentes variaciones ambientales. No se encontraron relaciones significativas con el impacto antrópico, por lo que es sugerible realizar investigaciones más enfocadas y detalladas en el impacto. Lo que es importante identificar los cambios en la composición y estructura de los bosques considerando tanto el sustrato como las formas de vida que desarrollan, ya que sin tener en cuenta esto perderíamos información del nicho que ocupan. Bien. Bueno, riqueza y cobertura de las plantas acompañantes. El objetivo fue determinar la influencia de los factores ambientales, topográficos, climáticos, geográficos y de vegetación, la estructura horizontal, que es lo que acabamos de ver, y el impacto antrópico sobre la estructura vertical, cobertura, riqueza y composición de las plantas asociadas en los bosques de Tarapacá. Bien, acá en las 96 parcelas se instaló una transecta de 50 metros de longitud, donde a cada metro se identificaba la especie. Eso se llama intervención puntual. Y además se realizó un inventario general de especies presentes en una franja de 1 metro de ancho a lo largo de la transecta. Con esta información se calculó la riqueza, la cobertura en porcentaje y la frecuencia. Y a las especies se les determinó el hábito de crecimiento adaptado para la gloria de los Andes y se utilizaron las 7 variables ambientales que vimos recientemente, la estructura arbórea y el índice de impacto antrópico. Y para seleccionar qué variables son las que influyen en la composición de las especies, se realizó un análisis NDMS. Bien, se registraron 111 especies de plantas pertenecientes a 69 géneros y 31 familias botánicas. Las familias más representadas son las asteráceas, las poáceas y las fabas. Y las especies con mayor frecuencia fueron la azorela compacta, la bacaristola, las Palastresia lúcida, Cumulopuntia, que es una cactácea, un cactus, y las azorelas, y dentro de las poaceae, las festuca y cinnagrostre. Las especies que registramos
mostraron tener un gran hábito, una variedad de hábitos de crecimiento. Esto es lo que podemos ver acá. Y a 50 de las especies registradas se les amplió el límite de elevación superior citado en la ruta. En cuanto a la riqueza de las plantas, presentó correlaciones significativas con la latitud, la longitud y la elevación, y la temperatura y la precipitación, donde la mayor riqueza se encuentra hacia el este de la distribución, en temperaturas cálidas y mayor precipitación, y la menor riqueza hacia el norte en mayores elevaciones, y la mayor cobertura hacia el este y con mayor precipitación. No se encontraron relaciones significativas entre el impacto antropológico y la riqueza y la cobertura de las especies. Bien, en general encontramos una diversa vegetación asociada de estructura más bien abierta, con predominio de gramíneas en mata, plantas en cojín y hierbas erectas y en roseta. Observamos que hay una mayor riqueza y cobertura hacia el este y en elevaciones bajas y temperaturas cálidas. La bibliografía citada tanto para Argentina como Bolivia y Chile de las plantas asociadas a Polylepis es muy escasa, por lo que se hace difícil hacer comparaciones, pero en general, como los bosques de Tarapacá se encuentran en una mayor variedad ambiental y una mayor gradiente de elevación, presenta una mayor riqueza en comparación a lo que ocurre en Bolivia y en Chile. Y, por ejemplo, las especies como la muticia, el Pinophyllum y Cherdosoma no se nombran en trabajos de Bolivia y Chile, y sí en trabajos en Argentina asociados a Polylepis. En comparación con lo que sucede en Bolivia, donde el altiplano está dividido en 3 sectores, Argentina tiene mayor relación, o se podría comparar mejor con el sector sur, donde comparten, entre otras, estas especies, que es Parastrepia lúcida, Senecio nutans y Azorella compacta. En Chile notamos una menor riqueza y heterogeneidad o complejidad florística que puede estar dada por el desierto de Atacama. Bien, capítulo 5, producción de frutos y respuestas germinativas. El objetivo fue evaluar la influencia de la elevación, la pendiente, el tamaño y formas de vida de los individuos en la producción, la biometría, la germinación y la supervivencia de frutos de Polylepis bajo estrés hídrico. Bien, la producción de los frutos individual se tomó como, se cuentan los frutos en 2 ramas de un individuo y se extrapola al resto de las ramas del individuo. Con eso tenemos una estimación de la producción de los frutos. Con esos datos se realizaron modelos de predicción de la producción de frutos individual, teniendo en cuenta el DAB, la altura, la cobertura y las formas de vida. Además, se calcularon los frutos por hectárea y se los relacionó con la ubicación geográfica, la elevación y la pendiente. En cuanto a los análisis de germinación, se colectaron semillas o frutos en el campo, se pesaron y se clasificaron por peso de a 1 miligramo y se las ubicó en cajas de Petri para someterlas a estrés osmótico o estrés hídrico con una sustancia que es el manitol que baja el potencial hídrico del medio. Entonces simula una situación de estrés hídrica. Y un grupo control con agua destilada. Estas cajas de Petri, separadas por peso y por tratamiento, se ubicaron
heladeras o estaciones climáticas en condiciones óptimas para la germinación, y se fueron registrando cada 2 o 3 días cuando se notaba la fecha en que germinaba. Con estos datos se calculó el porcentaje de germinación, desde el total de semillas puestas a germinar y cuáles germinaban. Luego a los brotes que se obtuvieron acá se los pesó, se los midió y se los ubicó en estas cajas plásticas para calcular el índice de hoja verdadera y el índice de mortalidad. El índice de hoja verdadera es si desarrollaron hojas verdaderas o no según el total, y el índice de mortalidad es cuántas murieron del total. Todo esto en 150 días. Y a los brotes se les puso mannitol o agua destilada según el tratamiento. Bueno, se estimaron una producción promedio de 811 frutos por individuo, donde se notó que la relación es, hay una mayor producción de frutos en individuos más robustos, con mayor edad y mayor cobertura. Y en cuanto a las formas de vida, las formas de vida monofustales, o sea, árboles enanos y arborescentes, generaron mayor producción de frutos. No se encontraron relaciones significativas en relación a los frutos por hectárea y las variables medidas. En cuanto al peso del fruto, el promedio fue de 0,055 y hallamos en proporción una mayor cantidad de frutos livianos en elevaciones bajas, que son las barras claras. Y una mayor proporción de frutos pesados en elevaciones altas. En cuanto a la germinación, el testigo fue de 18% de germinación, y los que se sometieron a estrés hídrico bajó significativamente a 9%, teniendo en cuenta la elevación de donde provenía ese fruto y el peso del fruto. En este sentido vemos que los frutos provenientes de elevaciones bajas tuvieron mayor porcentaje de germinación, y los frutos más pesados tuvieron mayor porcentaje de germinación. Esto en ambos tratamientos. En cuanto a las variables de los brotes obtenidos del control fueron más vigorosos, más grandes y pesados, y los que provenían del tratamiento con estrés hídrico resultaron ser más pequeños y menos desarrollados. Y también varió según de la elevación y el peso del fruto, donde a mayores elevaciones los brotes fueron más grandes, y los frutos más pesados dieron lugar a brotes más grandes. Bueno, y acá tenemos los índices de germinación, índice de hoja verdadera, índice de mortalidad, según el tiempo y dividido en tratamientos. En los que los cuadrados verdes son el tratamiento control, y a su vez por elevación y por peso. En cuanto al índice de germinación, vemos que el grupo control tuvo un alto índice de germinación y germinaron en menor tiempo que las sometidas a estrés. Y los frutos provenientes de elevaciones bajas tuvieron mayor índice de germinación, como dijimos recién. Y en cuanto al peso, los frutos más pesados tuvieron claramente mayor índice de germinación en ambos tratamientos. Con el índice de hojas verdaderas no se obtuvieron resultados significativos, pero se ve una tendencia de que el grupo control desarrolló completamente más hojas verdaderas en comparación al grupo de estrés hídrico, y más rápido en ambos, teniendo en cuenta tanto la elevación como el peso.
Y en cuanto al índice de mortalidad, vemos que el grupo control sobrevivió mucho más tiempo y los provenientes de frutos con estrés hídrico tuvieron una alta mortalidad. Tuvieron casi todo. Algo a tener en cuenta, si bien no hay datos significativos, pero los frutos provenientes, los frutos livianos sobrevivieron casi 150 días solo con agua destilada, digamos. Bien, la producción de frutos entonces está asociada principalmente al tamaño de los individuos, donde mayor tamaño, mayor producción. Datos que se observan también en Polylepis australis y en Polylepis tomentela. A su vez, la mayor cantidad de frutos pesados se obtuvo de grandes elevaciones, pero estos tuvieron una baja germinación. Datos que también observan otros autores en la misma especie y también en otras especies del género. En cuanto a la germinación, observamos que las semillas más pesadas tuvieron un alto porcentaje de germinación y dieron lugar a plantas más vigorosas, indicando la importancia que tiene la calidad de la semilla a la hora de germinar. Y los sometidos a estrés hídrico tuvieron una baja germinación y desarrollo y una alta mortalidad, mostrando que en condiciones de estrés hídrico o de sequía van a haber menos establecimiento de renoval. Bueno, de fruto pasamos a los renovales. El objetivo fue analizar la influencia de las variables topográficas, de estructura horizontal, tipos de sustrato y micrositio, impacto antrópico en el establecimiento y crecimiento de los renovables. Acá también se trabajó en las 96 parcelas. Para esta se realizó otra subparcela para los renovales con las mismas características de las parcelas de estructura. Y a cada renoval se le midió el DAB, la altura, se calculó la densidad, el área basal, la vitalidad y el crecimiento. Y se lo comparó con variables de elevación, de exposición, de pendiente, variables de estructura, y se desestimaron las variables climáticas dado la sensibilidad de los datos climáticos, ya que a nivel de micrositio es muy poca la sensibilidad que podemos tener. Y a la vez también caracterizamos los sustratos en 2 niveles, a nivel de parcela, con 8 tipos de sustrato, y a nivel de micrositio, a nivel de renoval, se identificó el micrositio a cada renoval definiendo la cobertura más abundante en un área de 10 por 10. Estos son los micrositios que se utilizaron: monocotiledonias, dicotiledonias, hojarasca, suelo desnudo y borde de roca y suelo bajo protección de roca. Se calculó también la humedad relativa del suelo del micrositio. En general vimos que las variables de estructura de los renovables indican una baja ocupación en contraste con la estructura de los árboles y arbustos. En relación a las variables, las que dieron significancia fueron el DAB y la densidad, con la elevación, la pendiente y la altura media dominante, donde a mayores elevaciones se encontró una mayor densidad de renovales, pero de diámetro pequeño, en pendientes altas una baja densidad de renovales, y en bosques que tienen mayor altura una alta densidad. En cuanto a la oferta de los sustratos, vemos que la mayor oferta fueron borde de roca, greda, roca, suelo desnudo y dicotiledonias, y se observó una tendencia positiva entre la densidad de los renovales y
los micrositios suelo bajo protección de roca y borde de roca. Y una tendencia negativa con las dicotiledóneas, o el sustrato de dicotiledón. En cuanto a la humedad relativa de los micrositios, vemos que el micrositio hojarasca y los micrositios borde de roca y suelo bajo protección de roca presentan mayor humedad relativa. Y en relación a la densidad de los renovales, vemos que en borde de roca y suelo bajo protección de roca es donde mayor densidad de renovales se encontró. No encontramos diferencias significativas en cuanto al crecimiento de los renovales dados por los micrositios ni con el impacto antrópico. Bien, se ve una baja densidad de renovales en general, donde la mayor densidad la encontramos en elevaciones altas con pendientes bajas y la menor densidad en pendientes pronunciadas, similar a lo que ocurre en Bolivia. Por otro lado, vemos que la densidad de los renovales está relacionada directamente con el tamaño de los individuos, y esto puede estar dado porque de los individuos de la planta madre, porque pueden dar mayor cantidad de semillas, mayor porte de semillas. Y que la densidad de los renovales está relacionada positivamente con borde de roca y suelo bajo protección de roca, probablemente porque estos sean de protección y mantengan la temperatura, mantienen mucho más la humedad del suelo y disminuyen la fluctuación de temperatura. Y en relación a las dicotiledóneas, es probable que haya una competencia en los renovales con las dicotiledóneas. Es importante entonces identificar los micrositios idóneos para la regeneración de Tarapacá, ya que es importante en trabajos de conservación y manejo de la especie, tanto para la recuperación natural como para restaurar activamente, algo que sé que se está haciendo en Jujuy. Bien, y para cerrar, conclusiones generales, ya no los aburro más, encontramos que la mayor área forestal se encuentra en elevaciones de 4.400 a 4.500, en pendientes pronunciadas, temperaturas frías y precipitaciones intermedias. Y en exposiciones noreste. La cobertura forestal o el óptimo para la especie se encuentra a mayores alturas, pendientes pronunciadas, temperaturas frías y precipitaciones intermedias, y también hacia el noreste. En cuanto a la estructura, observamos que los mayores individuos, los individuos con mayor porte, se encontraron en altas elevaciones y también se encontró una mayor frecuencia de formas de vida arborescente y árboles enanos. Y en bajas elevaciones encontramos individuos más pequeños y una mayor frecuencia de formas de vida arbustivas y bucéticas. En cuanto a la riqueza o especies acompañantes, vemos que presentan una estructura más bien abierta con predominancia de plantas en cojín y gramíneas, donde la riqueza es mayor en bajas elevaciones y presentando mayor porcentaje o frecuencia de, por ejemplo, Bacaristola y menor de Synagrostis, y en altas elevaciones encontramos menor riqueza y mayor porcentaje de las gramíneas. En cuanto a la producción de frutos, vemos que en altas elevaciones hay una mayor producción de frutos pesados, pero estos tienen bajo índice germinativo. Y en bajas elevaciones hay una menor producción de frutos, pero esos frutos tienen un buen porcentaje de germinación. Y en cuanto a la densidad, como acabamos de ver, la mayor densidad se encuentra en altas elevaciones, relacionados probablemente a los árboles más grandes también, y en bajas elevaciones se
tenemos menor densidad de renovables. Bien, entonces, en relación a la hipótesis planteada, la dinámica de la regeneración y la estructura vertical, o sea, renovables y especies asociadas, y horizontal, presenta una marcada respuesta a diferencias en los factores topográficos, climáticos, geográficos y vegetación, pero no encontramos marcadas tendencias en relación al índice de impacto antrópico o al gradiente de impacto antrópico. Después, la mayor proporción de micrositios, borde de roca y suelo bajo protección de roca que retienen humedad, crean condiciones ambientales favorables en el establecimiento de la especie. Y estos bosques se encuentran desarrollados en sustratos donde predomina el suelo desnudo y las plantas. La flora acompañante es diversa y se encuentra con baja cobertura, con especies como la familia las fabáceas y las asteráceas. Y los resultados entonces de esta tesis contribuyen al conocimiento de esta región que está escasamente estudiada desde el punto de vista de la interacción planta-ambiente y aporta información sobre la ecología de Tarapacá con los factores que limitan su crecimiento y distribución. Estos son los trabajos que han surgido de esta tesis y presentaciones a congresos. Y eso es todo. Ya que hay mucho público. De la presentación. Y ahora el jurado puede hacer sus preguntas, consultas. Si quieren, podemos empezar con la doctora Julieta Carilla. Hola, ¿qué tal, Victoria? Por fin nos conocemos. Bueno, una manera de decirlo. Bueno, la verdad que yo he quedado impresionada por tu trabajo. Ha sido un gusto leer la tesis. Me imaginé ahí en esos ambientes maravillosos. Qué divinos realmente los lugares. Y ha sido un enorme trabajo combinando un montón de herramientas y técnicas y mediciones. Creo que has dejado pocas cosas sin medir. Por supuesto, entiendo perfectamente las limitaciones en cuanto a las variables climáticas que existen en todas las regiones montañosas. Lo padecemos, lo vivimos todos los que trabajamos en la montaña. Y también me pareció muy interesante plantear algunas hipótesis, si bien no están planteadas explícitamente así en la tesis, pero por ejemplo de tratar de responder si las distribuciones de las poblaciones están relacionadas al impacto antrópico o son en respuesta a lo antrópico, a la historia de uso de esas regiones, o si son cuestiones meramente climáticas y topográficas. Me pareció eso muy interesante, a pesar de que los resultados no muestran que eso sea así. Y una cosa que yo te había hecho el comentario en la evaluación es que por qué no se han medido, por ejemplo, heces, ya sea heces de herbívoros, que podrían haber estado modelando estas poblaciones actualmente, sobre todo que se mencionan en varios sectores de la tesis. Primero, los cambios socioeconómicos de las últimas décadas que producen o que pueden afectar la carga ganadera, disminuyendo, ¿no?, el impacto ganadero, pero esto también, hay otros estudios que dicen que pueden estar favoreciendo de alguna manera las poblaciones de herbívoros nativos, como son los camélidos, que seguramente tendrían un efecto importante, ¿no?, en modelar controlar estas poblaciones de alguna manera. Es algo que creo que hubiese sido bastante interesante de considerar. Quizás... Sí. Bueno. Sí, algo que nos llamó la atención siempre es que, a diferencia de lo que pasa con Polylepis australis, por ejemplo,
nunca encontramos ramoneo en las especies, ni en renovales ni en los individuos adultos. Entonces llama la atención si Polylepis tarapacana no tendrá algo en las hojas que no les gusta a las vicuñas o a las llamas que podrían estar impactando ahí. Llama la atención igual, sí. Ujú. Sí, puede ser. También hay otros efectos de los, por ejemplo, roedores, de los chinchillones, chinchillas, de los tucos que forman galerías internas. Capaz que hay una relación indirecta con la densidad de renovales o con menor crecimiento y cosas así que, bueno, ya habría que incursionar un poco más. Y bueno, me pareció muy bueno, la verdad que es muy compleja todas las interacciones que hay en los distintos niveles, con los distintos gradientes ambientales. Bueno, muy interesante. Creo que estas son mis observaciones. Muchas gracias. Yes. Gracias. Bueno, doctor Mariano Morales. Bueno, buenos días. Un gusto, Victoria. La verdad que súper linda la tesis. Coincido completamente con Julieta. Parece, conocemos esos ambientes, hemos andado juntos y sabemos del esfuerzo físico que significa estar ahí y poder llevar a cabo estas investigaciones. Hace rato que pensamos, digamos, que queremos como tener eso, justamente más estudios ecológicos sobre esta especie y nada, el trabajo que han hecho, la verdad que los felicito a vos, a tus directores, genial y súper importante, digamos, cubre un vacío de información clave en esa zona. La verdad que conocemos muy poco, digamos, sobre la ecología de estos bosques y es clave, ¿no? Es clave sobre todo para su conservación y, bueno, nada, proteger también estos bosques que son realmente increíbles. Bueno, eso, yo trabajo más con lo que es los anillos de crecimiento de los árboles y ahí en el Cerro Granada, en el Cerro Ramada, que hay individuos de 500 años, 400 años, y que están, y siempre esa lo ves siempre igual. Yo me imagino el pastor, la pastora ahí que anda, que debe ver esos arbolitos siempre iguales, que no cambian porque crece muy poco. Sí. Y lo que se rescata mucho acá es la importancia del micrositio, que me parece también súper importante en ese ambiente tan extremo. Es el árbol que crece más alto en el mundo, un ambiente súper extremo. Y la importancia del micrositio para que logre sobrevivir, establecerse y generar un árbol. La verdad que son fantásticos. Y además todas las adaptaciones que tienen para poder sobrevivir ahí son impresionantes. Me encanta y sobre todo, bueno, como que un poco lo que me preocupa del futuro, ¿no? O sea, y es algo que siempre tratamos de ver, cuál va a ser el futuro de esta zona, de esta región, del altiplano en general, cómo va a estar afectada la vegetación siguiendo las proyecciones, digamos, climáticas para la región, ¿no? Y vos cómo verías, digamos, la posibilidad ahí según teniendo en cuenta tus resultados, cómo pensás que puede ser el futuro, digamos, de estas poblaciones en relación a lo que has encontrado al restablecimiento, a la capacidad germinativa y a las tendencias futuras que es un poco lo que se proyecta, que no está tan claro, tampoco hay mucha incertidumbre, pero sí es claro el aumento de la temperatura y por consecuencia mayor déficit hídrico en la zona. En cuanto a las precipitaciones, quizás es un poco más, hay más incertidumbre, pero también como que se proyecta una condición de mayor déficit hídrico para la zona. Sí, tal cual. Sí, como decís, las proyecciones no son muy buenas para esta zona y dado que
los renovables y a la hora de germinar también es muy crítico el estrés hídrico. Digamos que el futuro de las poblaciones es preocupante, digamos. Lo que sí podría ser posible que, así como se aumenta la temperatura en el ambiente y estas poblaciones están tan bien tan desarrolladas en temperaturas bajas, por eso están en altas elevaciones, que este óptimo ambiental empiece a subir en elevación. Entonces empecemos a encontrar más poblaciones empezamos a encontrar, crecen demasiado lentos, pero es probable que su óptimo de elevación sea mayor, a mayor elevación. Lo que también es, no, sí, lo que es preocupante es el tema del estrés hídrico, que como bien sabemos en estos sectores tan extremos, el cambio climático es mucho más marcado, por lo que sí, es probable que las poblaciones estén en riesgo, básicamente. Y una cosa que decías de la importancia de los micrositios para los renovables, sé de un proyecto que están realizando en Jujuy, donde están, creo, instalando especímenes de tarapacana y están usando la idea del micrositio, si mal no recuerdo, en Jujuy. Bien, mira, vos sabés que justo tuve un problemita técnico, escuché casi todo, pero porque soy sordo y uso Se conecte, se conectó, pero ahora se volvió a conectar, así que, pero sí, entiendo justamente, yo creo también esto de que, digamos, y lo hemos evidenciado también en campo, de que haya una migración, digamos, más en altura y que hemos visto muchos renovables, digamos, en las partes altas, y como vos decís bien, también lo hemos visto, la pendiente ha sido como muy importante, ver mayor densidad en zonas donde no hay tanta pendiente, y mientras que hemos visto también como un palerío todo seco en las partes bajas, ¿no? Como que yendo justamente ya un desplazamiento, digamos, del bosque en altura. Sí, yo creo que, o sea, sería súper lindo poder en el futuro hacer un mapa de vulnerabilidad, ¿no? Del bosque, sería súper lindo. Incluso la herramienta que han hecho ustedes, la he usado para ir al campo, la digitalización de la distribución, me ha venido súper bien también, siempre la llevo, así que bueno, gracias también por ese aporte. Así que bueno, nada, en general me parece excelente todo y bueno, mi crítica fue más que nada por el manejo de los datos climáticos. No es que no está mal, digamos, lo que has usado, pero me parece incompleto y realmente puede cambiar mucho el resultado. Entonces, eso, habría que afinar un poco eso, digamos, tomar un periodo, estabas tomando el 1970 hasta el... Sí, hasta el 2000. 2000 sí. Y las últimas dos décadas han sido claves. Tal cual. Entonces, poder tener todo el rango completo y además teniendo el dato del año del sur, ¿no? El año hidrológico, el año vegetativo, no corresponde al año calendario. Eso también me parece súper importante. Igual lo que se muestra, o sea, también es información, es útil, pero habría que afinar mejor eso. Sí, totalmente. Es algo que ya estamos tomando para trabajos que todavía no salieron de la tesis, pero sin duda a la hora de hacerlo, esto lo hice por suerte durante la pandemia,
y no sabíamos de estos nuevos datos, teníamos datos del WorldClim nomás, pero sin duda que para los próximos trabajos usaremos datos como el que había sugerido Gir. Bueno. Perfecto, bueno, muchas gracias. También estuvo buenísimo que pudiste incorporar ese resumen gráfico que Sí. está súper lindo, que se ve ahora. Me encantó, está buenísimo. Y era un poco lo que quería, digamos, como poder integrar todos tus resultados, digamos, de la tesis en algo así, muy visual y muy interesante ahí para ponerlo en un póster en la oficina. Bueno, algún lado más que se vea más. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Y bueno, ahora Gustavo Guzmán. Bien, siempre al que le toca al último le toca la parte más fea, porque ya se dijo mucho, pero bueno, en primer lugar, yo quería decir algo antes de despedirme o de opinar y todo eso, es agradecer haberme tenido en cuenta para evaluar esta tesis, teniendo en cuenta que yo no soy doctor, así que estoy hasta inclusive raya la emoción de que me hayan invitado a evaluarla. No, es que Polilepis en mi caso es mi vida, ¿no? O sea, desde alumno comencé con eso y seguí, me recibí y bueno, yo tengo digamos, unos jefes tuve en la universidad que me favorecieron, me ayudaron y todo eso. Prácticamente más de 30 años trabajando con Polilepis y salvo algunos momentos así tensos que nos toca en este país. Así que, pero por fortuna, esto es como ya una culminación del ciclo que me hayan invitado a evaluar esta tesis. Bueno, pues, dicho esta introducción, felicitarte plenamente, Victoria, por tu trabajo. Coincido plenamente con Julieta y Mariano porque fue un trabajo monumental. Yo también, así como Mariano, estuvo en esas alturas y hay que trabajar ahí. Hay la logística que hay que tener, o sea, la logística desde lo económico y desde la accesibilidad es terrible y las condiciones ambientales de eso, del Alto Andino. Así que es algo monumental tu trabajo y bueno, felicitar también a tu director que te acompañó, a Manu. No sé quién Felicitaciones, acompañó. Manu. Lo conozco a Manu de hace mucho tiempo y también él forjó para que vos hagas tu tesis. También felicitar a la codirectora, a Sandra Xavi, que no sé si se acordará de mí, yo también estuve incursionando con el doctorado, sigo ahí todavía, pero bueno, son, como dije, los vaivenes de este país que nos hacen por ahí retroceder y bueno, pero todavía tengo una esperanza de seguir con ese proyecto de doctorarme. Pero bueno, yendo de vuelta a tu trabajo, Victoria, yo, como dije, no soy doctor, así que lo que dijeron, bueno, ahora me olvidé, Mariano y Julieta, como dije, completamente coincido y con respecto al futuro de estos bosques de Polilepis tarapacana, todos tenemos también nuestras incógnitas y bueno, es un género que está en las montañas porque tiene esas, ¿cómo puede ser que esté en ambientes ultra húmedos y en ambientes ultra secos? Pero bueno, todo eso son cuestiones de otras especialidades y por supuesto que con respecto a Polilepis tarapacana hay un montón de interrogantes que vos, Victoria, con tu tesis
estás mostrando algo que estaba, por supuesto en Argentina no existía absolutamente nada de información, y es un gran aporte lo de tu tesis. Así que, bien, seguiremos con esos interrogantes y, bueno, ese trabajo que vos decís que hay acá en Jujuy, la verdad que yo no tenía noticias, no sé si tenés algún nombre de quién esté en esos trabajos. Erika Cuite. Sí, que está con el proyecto Bien, de ya voy a hablar restauración, pero creo que se llama Proyecto Queñua o Proyecto algo así. Sí. El proyecto Queuña, que están con el tema de la restauración. Bueno, afortunadamente esa es la línea que estamos siguiendo ahora acá en Jujuy también con las otras especies. Afortunadamente Jujuy es la provincia que más especies tiene, ¿no? Así que afortunada y desafortunada. ¿Por qué? Porque caminar por todas esas montañas, tanto altoandinas como inclusive las de las Yungas, yo tengo anécdotas. Pero es hermoso. Bien, así que bien. Felicitaciones nuevamente y gracias por haberme permitido evaluar tu tesis. Gracias. Bueno, muchas gracias. Acá Julieta dejó 2 comentarios, que sí, definitivamente el resumen gráfico es muy útil. Gracias, y dejo por aquí, para no interrumpir, que agradezco por haber incorporado todas mis sugerencias. Fueron interpretadas correctamente y creo que la tesis mejoró notablemente. Sí. Bien, muchas gracias, señores jurados. Directores, ¿quieren acercarse si los vean? Hola. Bueno, queríamos agradecer a nuestros evaluadores por haber aportado las sugerencias que fueron aceptadas y hicieron de esta tesis algo un poco más centrada, el trabajo en las hipótesis, el trabajo en las conclusiones, el trabajo en las discusiones, y hicieron que sea que se enriquezca mucho más. Y bueno, y después agradecer a la nueva doctora por haberme dado bola en una tesis terriblemente complicada y difícil, durmiendo en escuelas, haciendo dedos para ir a las parcelas, caminando a un promedio de 20 kilómetros por día, con la mitad del aire que estamos respirando ahora. Y bueno, muchas gracias, Victoria, por aguantar. Y por mi parte, primero que todo, felicitar de nuevo a Victoria y a Manu, y sobre todo agradecerle por dejarme acompañarlos. Yo soy muy mayor, no pude ir a las alturas, así que estoy acompañando desde la base lo que pude. Y agradecer mucho las sugerencias que hicieron porque mejoraron muchísimo los documentos y la organización del mismo. Es muy bueno cuando las sugerencias de los evaluadores aportan y no hacen críticas destructivas. Así que estas felicitaciones, esto continúa, no termina. Tienen ahí, están viendo todas los desafíos y los lugares a responder y donde se incorporarán también algunas de las cosas que quiero en este momento. Así que gracias a ustedes, gracias. Y una cosa más, que no sé si sabían, pero Victoria ganó la beca postdoctoral, así que va a seguir con... Sí. Felicitaciones. Porque es impresionante y aprendí un montón. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora se tiene que reunir el jurado en la sala y yo los voy a invitar a salir porque tengo el micrófono que te va a mantener. Muchas gracias. Disculpe. Ahora voy a armar una sala para los jurados. Bueno, ya estamos acá todos. Julieta va a leer. Bueno, entonces voy a proceder a leer el acta.
En la ciudad de La Plata, el 12 de julio de 2024, a las 10 horas, se reúne la doctora Julieta Carilla, el doctor Mariano Santos Morales y el máster Gustavo Federico Guzmán, presentes por videoconferencia, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la licenciada Victoria Lien López, con la presidencia de la Secretaría de Posgrado y Capacitación a Distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Dinámica de la regeneración, estructura vertical y horizontal en bosques de Polilepis tarapacana filippi en diferentes gradientes ambientales de Argentina, con la dirección del doctor Juan Manuel Celine, y la codirección de la doctora Sandra Jarre. La exposición de la tesis fue clara, con buenas gráficas y uso del tiempo adecuado. Integró todos los aspectos que figuran en la tesis. En la presentación se incorporaron todos los cambios que sugirieron los evaluadores. Destacamos la combinación de metodologías y herramientas utilizadas para el estudio, que fue debidamente plasmado en la exposición, y la incorporación del diagrama resumen hizo justicia al tremendo esfuerzo. Esta tesis cubre un vacío de información importante sobre la ecología y dinámica de estos ecosistemas dominados por Polilepis tarapacana. Destacamos el enorme esfuerzo de campo necesario para desarrollar este trabajo de tesis. Estos resultados son necesarios para la gestión y conservación de nuestros recursos naturales en estos ambientes altamente vulnerables por los cambios ambientales y antrópicos. Valoramos las publicaciones que se desprenden de esta tesis en revistas de gran impacto. Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10 sobresaliente. Bueno, felicitaciones, Victoria. Felicitaciones, Victoria. Un abrazo a la distancia. La nueva doctora. Sí. Me uno al brindis a la distancia. Ahora envío esto entonces por mail. Bueno, muchísimas gracias. Ahora ya terminamos con la defensa, terminamos con la tesis, y doctora López. Quería agradecer, creo que a ver si le fue. No sé si nos jugamos. Quería poner una fotito. No, y agradecer. Ellos no lo ven, pero... Bueno, son fotos de la gente presente. Agradecerle principalmente a los jurados, porque realmente con las sugerencias han enriquecido enormemente la tesis, bien lo dijeron directores, y no solo de la tesis, sino sugerencias que vamos a tomar para los trabajos futuros que salgan que todavía faltan, que salgan de la tesis para publicar. Realmente les agradezco, y además sé que algunos están en receso invernal ya y retomaron el tiempo para estar acá, así que también agradecerles por eso. Bueno, agradecerles a todos mis amigos, a mi familia, por el apoyo de siempre. A la educación pública que tenemos de calidad, que la suerte de caer desde el jardín hasta el doctorado, así que es un montón, y espero poder aportar y devolver toda la formación que tuve gracias a ella, y gracias a CONICET y a lo que fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por permitirme hacer esta beca, por permitirme trabajar en estos paisajes y ambientes que estoy segura que nunca hubiese ido si no fuese por la tesis, y si no fuese por Manu, que me invitó a hacerlo, y gracias también por poder seguir ahora estudiando estos ambientes, gracias a la beca Postdoc, que sabemos lo difícil que está en este contexto. Haberla ganado fue sorprendente, y sin duda seguiremos defendiendo la ciencia y la educación nacional y pública. Y eso. Gracias a todos.
Bueno, gracias a vos. Bueno, de esta forma damos por finalizado. Y gracias a los directores que hayan podido acercarse y a todo este público hermoso que me encantó la fiesta que logramos acá. Y bueno, a la brevedad ya empezaremos con el trámite del título. Bien. ¿Sí? Pero la certificación te la mandamos hoy. Bueno, Bueno, gracias felicitaciones a de vuelta, todos, doctora. sobre todo a mis colegas del jurado. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones, Victoria. Chao. Chao. Muchas gracias, Victoria. Hasta Disfrutalo. luego. Chao, chao. Sí, nos Disfrutalo. comparten las siguientes publicaciones, ¿no? Quedamos expectantes. Ahí están las horas. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Pini. Chao, Gustavo. Adiós.